La Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tú has contristado al Espíritu Santo con tus actitudes, con tu manera de ser, con tu manera de actuar? Pero tú, como eres tan arrogante, dices: ¿y qué? Así soy yo, ese soy yo y no cambio. El Espíritu Santo es sensible y usted lo puede entristecer. Tú te preocupas de hacer sentir mal a tu amigo y no te preocupas de hacer sentir mal al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: y amarás a Dios sobre todas las cosas. Tú tienes que amar a Dios primero, antes de todo lo que tú tengas. Pero tú amas primero a tus hijos, a tu novio, a tu mujer. Tú pones en primer lugar cualquier cosa menos al Espíritu Santo. Él inspira a las personas. Dice la Escritura en 2 de Pedro, lea lo que dice, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía, o sea, nunca esta palabra fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablan inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede hablar de Jesucristo si no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Pero usted me dice: pero hay mucha gente, pastor, que habla de Jesús. Sí, pero nadie habla lleno del poder y inspirado en el Espíritu Santo. ¿Cuántos líderes no han tenido una intimidad? ¿Cuántos líderes no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo de Dios? Pastor, está usando una muletilla hoy del Espíritu. No, él no es una muletilla, él es una persona real, más real que usted y que yo. Él inspira a predicar a la gente. Él inspira a la gente a que vayan a orar por los enfermos. Él inspira a las personas para que su obra avance. Si usted no se siente inspirado por el Espíritu Santo, hay algo en tu corazón que está muy malo. Hay algo que lo tiene triste al Señor y no te hace sentir hacer la obra del Señor. Y hay personas que lo hacen por obligación, por ser visto. Hay personas que lo hacen por un aplauso. Pero el hombre y la mujer que lo hace bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, ese hombre y esa mujer tiene recompensa en el reino de los cielos. El Espíritu Santo es tan real que en Hechos capítulo 1 la promesa se cumple y el Espíritu Santo desciende sobre 120 más o menos que estaban reunidos en el aposento alto. En capítulo 1 el Espíritu Santo escoge a uno llamado Matías, el sucesor del traicionero llamado Judas. Hechos capítulo 2, la palabra a mí me enseña que en el primer mensaje del apóstol Pedro, el Espíritu Santo usa al apóstol y se convierte en 3,000 personas. Hechos capítulo 3, la Biblia a mí me enseña que cuando ellos iban a orar al templo, estaba uno en la puerta que no podía caminar, y llenos del poder del Espíritu Santo le dicen: no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo a ti te decimos, levántate. Eran inspirados por el Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 4, la palabra a mí me enseña algo sobrenatural. En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan comienzan a ser encarcelados por predicar las buenas nuevas de salvación. Pero ellos se ponen frente al concilio y predican con autoridad. Entonces viene Anás y Caifás, los sacerdotes de ese entonces, los religiosos, y los azotan. Pedro y Juan salen alegres porque los azotaron, porque él está dando testimonio, porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Hechos capítulo 5, la Biblia a mí me enseña que el Espíritu Santo de Dios mata a Ananías y a Zafira por mentirosos. Hechos capítulo 6, la Biblia a mí me enseña que viene el Espíritu Santo de Dios y escoge a 7 servidores para que trabajen en el servicio de la obra de Dios en la iglesia primitiva, porque el apóstol Pedro tenía que dedicarse a la oración y a la palabra. Y entre estos 7 escoge a Esteban y a Felipe. Hechos capítulo 7, la Biblia a mí me dice que Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, comienza a predicar, y viene un hombre llamado Saulo de Tarso y lo mata con los perseguidores de la iglesia. Hechos capítulo 8, la Biblia a mí me enseña que viene Felipe y se va para un lugar llamado Samaria, y lleno del Espíritu Santo de Dios comienza a predicar, y un brujo llamado Simón se convierte a Cristo, y los enfermos son sanos y los inconversos se convierten a Cristo Jesús. Hechos capítulo 9,
9, la Biblia a mí me dice que el perseguidor de la iglesia se topa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en ese momento él viene y le da su vida a Cristo y se va a un lugar, a una casa de un hombre llamado Judas, y en ese lugar viene el Espíritu Santo y lo llena y lo bautiza, y sus ojos son abiertos porque estaba ciego por 3 días y 3 noches. Hechos capítulo 10, la Biblia a mí me dice que el Espíritu Santo de Dios se derrama sobre la familia de Cornelio y sobre los amigos de Cornelio, y todos son llenos del Espíritu y todos hablan en lengua y todos profetizan en esa casa. Hechos capítulo 11, la Biblia a mí me enseña que Pedro tiene que llevarle un informe a la iglesia primitiva, porque todos los judíos estaban enojados y celosos de que la iglesia de los gentiles estaba siendo llena del poder del Espíritu Santo, y para ellos no era correcto. Entonces tenía que venir el apóstol y entregarles el informe y decirles que el Espíritu Santo no hace sección de personas, que no solamente está con los judíos, sino que está con todo aquel que cree en el Espíritu Santo de Dios. Por eso dijo en el capítulo 1: y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y en los últimos de la tierra. Hechos capítulo 12, la Biblia a mí me dice que Pedro está en la cárcel, pero hay un grupo de locos intercediendo en una casa. La palabra de Dios dice que mientras tienen a Pedro encerrado y lo van a matar al siguiente día, los intercesores llenos del Espíritu Santo, no estoy hablándole de intercesores que andan en la carne, que andan en la chuleta, que andan en fornicación y en adulterio. Los intercesores llenos del Espíritu Santo claman y claman, y viene el Espíritu Santo de Dios y usa un ángel y le abre las puertas al apóstol Pedro para que salga de ese lugar. Hechos capítulo 13, la Biblia a mí me enseña que en un lugar que estaban en ayuno y oración estaban los profetas. Y usted me va a decir que el Espíritu Santo de Dios es cualquier cosa. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia, que había profetas y maestros. La gente dice que los profetas terminan hasta Juan el Bautista. Pues les quiero quebrar la religión esta noche, porque la Biblia a mí me dice en Hechos capítulo 13 que estaban reunidos los profetas y los maestros. Nada más que hoy los profetas y maestros se reúnen a chismear y hablar lo que no tienen que hablar. Pero la iglesia que tiene el Espíritu Santo, los evangelistas, los predicadores, los pastores, se tienen que reunir a ¿qué? A orar. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo: ¿quién? ¿Quién habló? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Entonces el Espíritu Santo habla. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Él no es una paloma, Él no es agua, Él no es fuego, Él no es un manto, Él no es aceite. Él es una persona y habla. Las palomas no hablan. Y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado.